impaciente que de noche recoge los sueños. Tu piel desnuda e impaciente que vive sin emociones, recompensada solo del mundo que la circunda indefenso. Tu piel no es profunda, le queda solo una derrota. Rendición a un cuerpo enfermo que en la noche hunda tu grito desesperado, aquello que te circunda. Tu piel que hace silencio y calma fermenta la hora. Tu piel de dulce ajenjo quizás pueda darte la aurora lóbrega y gentil de un primer canto de abril. ¿Qué tal? Un nuevo encuentro de dos lectores. La verdad que hoy nos toca un día hermoso y nos toca en un lugar fantástico porque estamos en la casa de una investigadora, de una querida amiga, y en un lugar que es precioso, que es su patio. Estamos con Adriana Crolla. Bienvenida, Adriana. Hola, ¿qué tal, Miguel? Gracias por invitarme. No, por favor. Y hoy vamos a hablar de literatura de mujeres. Y vamos a hablar de una mujer que marcó mucho la literatura de la zona y que es totalmente desconocida, que es Lina Beck. Decime, Adriana, vos sos una investigadora y una conocedora de la obra de Lina. ¿Quién fue Lina Beck? Para el que no saben. Bueno, primero se las presento. No sé si capta la cámara. Lina fue una mujer realmente excepcional, que a pesar de lo que nos muestra, lo que nos ha dejado en sus textos, en sus reflexiones, en sus ficciones sobre Santa Fe, no digamos que es totalmente desconocida, pero para el público quizás sí. Para quienes han comenzado hace unos años a trabajar la literatura de mujeres y sobre todo de mujeres viajeras, porque ella era una viajera, una extranjera que vivió aquí en Santa Fe en el siglo XIX, bueno, seguramente les parecerá, les sonará el título de El Río Paraná, Anne de Saussure, el Río Paraná, 5 años de estadía en la República Argentina, que es un libro de viaje. Es un libro en donde ella fue dejando en aguafuertes, en pequeños textos, sus impresiones sobre ese viaje que realiza con su marido, Charles Beck, desde Suiza, desde Lausana hasta Santa Fe, y luego los años de estadía aquí en la ciudad de Santa Fe, que para Lina fueron 5, para Charles Beck fueron 7. Ellos llegaron en 1857, Lina se vuelve a Suiza en 1862 y su marido en 1864. ¿Quién fue Charles Beck? Bueno, o Charles Beck Bernard, porque en aquella época se usaba también el apellido del marido y de la mujer en Suiza. Fue un empresario de la inmigración cuya compañía, él funda una compañía inmigratoria con un socio que va a ser Herzog, y va a ser esta compañía la que va a llevar a cabo los contratos de las familias que Aarón Castellano va a traer a Esperanza. Y a partir de esa experiencia, ¿no es cierto?, Charles Beck también está involucrado en la fundación de una colonia en Entre Ríos que promueve Urquiza, la colonia San José, y luego en 1857 él viene y se radica aquí en Santa Fe y firma un contrato de colonización con la provincia que le va a entregar una cantidad de tierras en concesión en lo que hoy es San Carlos. O sea, él va a ser el fundador de San Carlos. Yo lo muestro a Charles, para que lo vean, está acá, en la tapa de este libro. No sé si acá está acá. Este señor es Charles. La verdad, un hombre de avanzada. Un hombre de avanzada, muy progresista, que realmente hizo un trabajo muy importante porque a diferencia de Aarón Castellano, que en un determinado momento se abre, ¿no es cierto?, de la responsabilidad de la Fundación de Esperanza, Charles Beck queda
todos los años que es necesario quedar de acuerdo al contrato que había firmado con la provincia de Santa Fe, y se va a volver a Suiza luego de haber terminado esos 5 años de contrato, de haber montado la colonia y de haber escrito una enorme cantidad de apuntes y de papeles en donde va dejando el dato, ¿no es cierto?, de cómo estas familias que llegan van mejorando, van roturando la tierra, produciendo las cosechas, etcétera, y cómo la colonia va tomando forma. ¿Lina tenía una obra previa escrita en Suiza? Claro, ella era ya era, digamos, una autora, había escrito ya una obra referida a su abuelo, que había sido un escritor famoso en la zona. Ella era alsaciana. Y también había comenzado a producir algunos textos, porque ella, además de ser escritora, fue una mujer de un gran compromiso social. Entonces, antes de salir para acompañar a su marido, ya había empezado su obra de preocupación por determinadas situaciones que estaban ocurriendo, ¿no es cierto?, en la vida de la Europa de la época y fundamentalmente de la zona donde estaban radicados, y eso va a su vez a impactar en una producción ensayística con posterioridad a su regreso. Lina, como les dije, escribe El río Paraná, que es un libro que aquí está mucho más difundido y ya tiene, según mis investigaciones, 3 ediciones en 3 editoriales diferentes. La última por la Universidad Litoral y la Universidad de Entre Ríos hace pocos años, que es el libro de viajes. Y es muy interesante las estampas que ella va, en las estampas que donde ella va mostrando no solamente cómo era la Santa Fe de la época, sino también el periodo previo en que ellos están en Buenos Aires antes de venir a Santa Fe. Hacemos una brevísima pausa y seguimos con Lina y con Adriana y con muchas mujeres escritoras. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Seguimos en programa, seguimos hablando de Lina Beck. Yo tengo una lectura muy escasa de Lina, porque si bien, pero no porque no tenga los libros, sino de vago que soy, pero la verdad es que vale la pena leerse el diario de viaje de Lina, porque tiene una sutileza para narrar, el traslado de ellos desde Suiza, cuando hacen llegada a Río, ellos llegan a Río, sí, primero, y después de Río acá, de Río a Uruguay, sí. Y bueno, después de Uruguay por Río, ¿no? por fluvial, pero el viaje, que fue horroroso, fue un viaje terrible el viaje de Lina. Sí, pero de todos modos ella sabe mechar, muy digamos, bien, con sí. experiencias personales, las estampas, sí. Las descripciones, el mundo que ella va descubriendo, que es un mundo desconocido. No te olvides que en aquella época era muy buscado todo lo que tenía que ver con los diarios de viaje, los libros que contaban los viajes. Eran casi una aventura. Claro. Por lo tanto es muy interesante. Y luego las estampas sobre costumbres de Santa Fe, sobre lo que ella observa en esa casa con terraza donde ellos van a pernotar el tiempo que están en Santa Fe, que es una casa hoy desaparecida, pero quedan las fotos.
Aquí en este libro que hemos editado hemos incluido, no sé si después les interesa, la foto donde ellos, aquí, la casa que habitaron, que después, bueno, si quieren, que está en la zona donde hoy, mejor dicho, en la calle San Jerónimo, donde hoy está Tribunales. Bueno, nosotros editamos 2 libros. En realidad, como vos mostraste, el libro La República Argentina de Charles Beck. Este es un libro que Charles Beck, que cuando vuelve a Suiza se va a transformar, nombrado por Mitre, en cónsul argentino en Suiza durante 20 años, promoviendo la inmigración hacia estas tierras. Y este libro, la trilogía narrativa y ensayos, donde incluimos las 3 novelas que va a escribir Lina a su vuelta, todas ficcionalizando situaciones aquí en Santa Fe, y ensayos que tienen que ver justamente con los problemas y los intereses de Lina sobre la situación de las mujeres. Son muy interesantes porque los temas que tocan los ensayos son la pena de muerte, que excede a lo femenino, pero ella es una ferviente luchadora contra la pena de muerte y logra, con esta diatriba, este texto que presenta ante los notables de su ciudad, del cantón de Vaud, logra que se produzca la abolición de la pena de muerte. Y luego 2 ensayos que hemos recuperado y traducidos. Tengo que agradecer a Silvia Clemán, mi colega, que ha traducido estos materiales. Y los 2 ensayos sobre la situación de las mujeres en las cárceles, que era algo que ella conocía de primera mano porque iba, visitaba, colaboraba, hacía un trabajo de supervisión y al mismo tiempo de colaboración sobre la situación de las reclusas. Y el ensayo que se llama Patronazgo, para pensar qué hacer cuando la mujer era liberada, para evitar que volviera a caer en el robo, en un delito que era muy común, que volvieran nuevamente a ser encarceladas porque no tenían posibilidades para vivir, ¿no es cierto?, para sostenerse. Entonces, el patronazgo preventivo para las mujeres y el ensayo sobre la pena de muerte. Y las 3 novelas, que son La Estancia de Santa Rosa, Telma y Fray Antonio. La Estancia de Santa Rosa había sido traducida por allá por 1935. Había una versión traducida, pero había circulado en algunas publicaciones, ¿no es cierto?, que no tenían demasiada circulación. Telma y Fray Antonio no, y entonces nosotros ofrecemos esta traducción para que una de las traducciones de La Estancia de Santa Rosa la había hecho la Alianza Francesa en colaboración con la universidad, pero estaba agotado ese trabajo. Y lo que es interesante es que ella muestra la realidad de Santa Fe en 3 problemas muy particulares y muy de época, y que nosotros santafesinos desconocemos, como por ejemplo en Telma, la situación de los negros y el momento en que se produce la liberación de vientres. No la liberación, porque lo que hace la Asamblea del año 13 es promulgar la liberación de vientres a los 20 años de los niños que nacían de madres esclavas, y que eso se produce más o menos en 1830, la década del 30, y va a ser Estanislao López el que se va a adelantar, ¿no es cierto?, a Buenos Aires, que recién en 1860 se va a producir la liberación completa. En Santa Fe se hace previo a la promulgación de la Constitución, que va a terminar de sancionar, ¿no es cierto?, la libertad de los negros. Y ella toma esa problemática y la transforma en una ficción muy interesante, muy romántica, muy de la época, es decir, no vamos a encontrar una novela que proponga una escritura muy novedosa. Lo que es muy interesante son las reflexiones que la narradora o esa tercera persona narrativa va poniendo en función de qué pasa con esas familias que quedan sin mano de obra,
qué pasa con, por ejemplo, el cultivo del algodón, el cultivo del tabaco, que yo no sabía que se hacía en Santa Fe y que se hizo en la época que había esclavos, ¿no es cierto? Como en el sur de Norteamérica. Y la tercera novela, y en esa novela hay un episodio delicioso de la peregrinación a Guadalupe, ¿no? Cómo se hacía en Telma. Y luego la tercera novela, Fray Antonio, que en realidad parte de unos manuscritos que un sacerdote, que yo estimo, que es Ferrero de Cabur, que fue el primer sacerdote de San Carlos, le deja a Lina, y Lina traduce, un sacerdote italiano, ella lo traduce al francés, pero utiliza esa documentación que ya la menciona en el río Paraná y ficcionaliza esta historia muy a la moda, donde hay toda una situación de cautiva, del problema de los indios y la relación con los misioneros, pero que es muy interesante en también esa presentación de qué pasaba con estas relaciones interraciales, ¿no es cierto? Y con el proceso de misioneros, ¿no es cierto?, que fueron acercando a los indios a la civilización como en aquel momento se pensaba. ¿No Entendía. Vamos a un corte y seguimos en programa. Bueno, voy a leer dos fragmentos de la obra de Lina que me interesan justamente para mostrar cómo esta mujer, además de ser una gran escritora, tenía un conocimiento muy claro y muy nítido de lo que estaba produciendo. Y por ejemplo dice: el estudio de las costumbres que se va a leer no es una ficción. Tampoco se determina como una novela, aunque a veces tenga la apariencia de serlo. Los personajes están tomados de la realidad. Son recuerdos, hechos reales que se han agrupado en un episodio característico de la vida hispanoamericana. Y este fragmento, que es lo único que yo he encontrado hasta ahora, de las memorias que, según Correbón, que es alguien que escribe a un mes de la muerte de Lina, que ocurrió el 20 de octubre de 1888, que menciona que Lina estaba escribiendo sus memorias. Esas memorias no pudieron ser halladas y realmente lo único que yo pude traducir fue este fragmento que Correbón incluye en la biografía que hace de esta excepcional mujer. Y dice Lina: mientras que yo hago todas estas reflexiones, mi viejo péndulo inexorable desgrana sus minutos y los arroja al infinito, sin que pueda recuperar uno solo. Entrenamiento irresistible y fatal, no diría hacia el final, sino hacia una nueva transformación de nuestro ser. Yo soy, por ende, yo fui, y luego yo seré. Mi existencia actual no es más que una pequeña fracción de esa línea sin fin, de ese círculo eterno que se corresponde matemáticamente a la inmensa rotación de las esferas, del movimiento incesantemente renovado de la naturaleza a la que nosotros pertenecemos. Habiendo emergido del seno de esa madre inmortal, allí regresamos, para volver a salir nuevamente en una evolución constante y grandiosa, con sus fases presentidas, más que demostradas, y que llegan a mí para integrarse en la conciencia del fin.
es un texto de una poesía, ¿no es cierto? Y también, bueno, uno piensa, esta mujer se sentía en absoluta consubstanciación con la vida, con la existencia, con la naturaleza, quizás también proyectándose a una posible reencarnación o a un entrar en ese magma infinito que es la existencia, ¿no? Y quiero hacer un homenaje acá, no solamente a Lina, sino a todas las mujeres, porque dentro de 2 días es el Día de la Mujer. Por eso. Y entonces todas estas mujeres olvidadas que los catedráticos tenemos la obligación de hacer visibles, de luchar para poder publicarlos o para dar a conocer o traducir sus materiales. Y bueno, fue toda una tarea en mi vida académica. ¿Cuándo empezaste con el tema de la investigación sobre la obra de los inmigrantes en Santa Fe? Bueno, ¿Qué fue lo que detonó que empezaras? Un pedido en Paraná. Yo había empezado a dar clases en Paraná, en el profesorado de italiano, y me pidieron que hablara sobre la literatura de Santa Fe y la inmigración. Y por supuesto, como yo soy especialista en lengua y literatura italiana, me puse a buscar los escritores de Santa Fe, que mi conocimiento no era muy amplio porque en la universidad no se lee mucho la literatura de Santa Fe, y empecé a buscar aquellos escritores, Pedroni, Vecchioli, Nari, Isaías, Lermo Baldi, etc. Empecé a encontrar escritores que habían creado una matriz poética y fundado lo que yo llamo la épica o el gran canto épico de la gringuidad, ¿no es cierto?, en relación con la inmigración italiana. Pero a lo largo de los años, el estudiar y el tratar de dar a conocer todo esto que fue el proceso inmigratorio gringo en relación con lo italiano, me acercó también a estos personajes. Un día, investigando en el Museo de San Carlos, la bibliotecaria de San Carlos me acerca unas fotocopias y me cuenta, porque yo hablé de Lina, porque ya Lina había aparecido en mis intereses, y me trae unas fotocopias. Me dice: profesora, a lo mejor esto a usted le va a servir. Eran unas fotocopias de estos ensayos sobre la pena de muerte, etcétera, que por supuesto yo no tenía posibilidades de tener en mis manos, que les había dejado de recuerdo una descendiente de Lina y Charles, la baronesa de Nora, en su visita a San Carlos. La baronesa había visitado 2 veces San Carlos en la década del 80 y les había dejado esta fotocopia. Entonces yo inmediatamente encontré que podía hacer un trabajo de relevamiento mayor. Por otro lado, sabía por Mónica Marangoni, la hija de Gastón Gori, que el padre, que fue el que inicia los estudios sobre la inmigración en esta zona, y que además, por haber estado casado con una descendiente de la familia Denner, que había sido fundador, ¿no es cierto?, también de San Carlos, junto con Charles Beck, etc., había trabajado con los papeles de Beck. Y Gastón escribe por allá por la década del 40 en adelante una cantidad enorme de textos sobre la fundación de San Carlos, sobre las familias fundadoras, etc. Y Mónica me había hablado de que su abuela, que era hija de franceses, le había traducido al padre La República Argentina. La República Argentina. Que es este libro de Charles Beck, que ya le escribe, además de otros 2 manuales de inmigrantes, para promover la inmigración hacia la Argentina. Es interesantísima, es hermoso ese libro. Sí, y entonces, pero ¿dónde estás? ¿Dónde está? Le decía yo, ¿dónde está la traducción de tu abuela? Pues la traducción se había perdido, el manuscrito se había perdido y ella no sabía qué había hecho, Gastón ya había muerto, qué había hecho con esa traducción. Finalmente, como pasan en estas posibilidades que da la investigación, un gran amigo mío, Julio del Barco, tenía la versión que Gastón había hecho pasar a máquina de esa traducción por la década del 70. Así que bueno, ya con esos materiales nos pusimos a cotejar con Silvia y también Verónica Cerati, la bibliotecaria de la Alianza, con la versión original en francés, que sí puede ser descargada de la web. Y entonces hicimos este primer libro.
con apoyo económico de el que era en aquel momento intendente de San Carlos, el doctor Príncipe, y con también apoyo económico de quien era en ese momento la vicegobernadora de Santa Fe, la doctora Tesio. La doctora Tesio, que en cualquier momento Dos Lectores va a salir desde la casa de la doctora Tesio. Todavía no hemos llegado a un acuerdo para encontrarnos, pero es una mujer muy culta y aparte es una muy lectora y es un encanto de persona que seguramente le va a gustar mucho compartir sus lecturas con nosotros. Claro. Yo no sé... Perdón. Sí, perdón. Termino. Y a raíz de eso, finalmente tomé contacto con un descendiente de Charles y Lina Beck, Mateo de Norá, que vive en Mónaco, quien me mandó un dinero que entró a la universidad en un programa que generamos de estudios de migraciones, Lina y Charles Beck Bernard, y con ese dinero se editó ese libro, donde también, que por supuesto están editados por el sello de la UNL, donde también ustedes pueden acceder a una serie de fotos y de los cuadros, porque Lina también fue pintora. Fue pintora, y también pueden ver, aunque sea la fachada de la estancia de Santa Rosa, que existe, no es solamente el título de su novela, sino que fue el lugar donde pernotó Charles y Lina, y que está ahí al ladito de San Carlos y que hoy en día es de la familia Pujato. ¿Por qué? Porque son descendientes del coronel Rodríguez, que fue el que construyó esa estancia en 1864, 3 años antes de la llegada de Lina y Charles. ¿Y quién fue el coronel Rodríguez? Bueno, un soldado de Urquiza, un hombre que se destacó muchísimo en las guerras en aquel momento y que Urquiza lo nombró prefecto de Coronda, y que es el marido de ¿quién? De Rosa Galisteo de Rodríguez, o sea, el hijo del coronel Rodríguez, quien donó el solar y hizo construir el primer museo de Santa Fe, museo pictórico, y por supuesto de esa progenio desciende la familia Pujato, hoy en día dueños de la estancia de Santa Rosa. Una historia maravillosa. No, ¿cuál es la que está en ruinas? De las estancias esas, no, está nueva. Esta no, la conservan bien, por supuesto, con el deterioro imagínate, el paso del año. Hace poquito entrevisté a la señora, a Mercedes Pujato, descendiente también, y con la cual también quiero entrevistar también qué hace la familia Pujato con todo, porque tienen una historia enorme dentro de esas paredes, ¿no? Bueno, tenemos que dejar. Mira, vos venís a la casa de Adriana y te quedas horas escuchando porque la verdad que le apasiona la investigación y le apasiona justamente la literatura de su región, y bueno, eso es lo que nos hace bien a los santafesinos, encontrar gente apasionada de algo y que te transmita esa pasión. Y sobre todo en relación con la inmigración. No quiero entrar en problemas con los estudiosos de la literatura de Santa Fe como producto local solamente. Yo la despido a Adriana, y bueno, seguimos hablando de literatura en el próximo encuentro. Un cariño.